Creo que regresamos a que es una narrativa que a nosotros nos hace sentido, pero ¿realmente pasó así o fue selección natural? O sea, que la selección natural es inteligente. A ver, ahí hay una serie de teorías contradictorias sobre, o sea, cómo mides, por ejemplo, Hegel de hecho argumentaba que en lo sublime, o sea, lo sublime regresa a esta idea de qué es lo que hace que un vaso sea un vaso, qué es lo que hace que una manzana sea manzana. El hecho de que tú te comas una manzana y te alimentes de ella, hace que en la esencia de la manzana está considerada la posibilidad de ser comida. No sé si me expliqué. A ver, repítelo. O sea, el hecho de que nosotros comemos manzanas, es un hecho, ¿no? O sea, Sí. las manzanas, y nosotros las procesamos y las cagamos, y la manzana nos alimenta y nos da energía y Sí. nos da algunos macronutrientes para vivir, ¿ok? El hecho de que eso suceda, Ya te entendí. El hecho de que tenga esa propiedad está considerando que eso va a pasar. claro. Sí, O sea, la manzana sabe que una de sus posibilidades es ser comida. totalmente. ¿Sabes? O sea, dentro de la esencia de lo que es una manzana, contempla la posibilidad de ser alimento para un animal, para una segunda especie, ¿ok? Entonces, ¿qué es una manzana? Entonces ahí ya empieza a ponerse bien raro el boundary de que, pues digo, ya que la estás procesando, ya que se está descomponiendo tu estómago, ¿sigue siendo manzana? O tipo, es una partícula. No, es que ahí ya es que depende de dónde la quieras analizar. Sí. Entonces, pues cambia un poco tu perspectiva sobre, pues es que, ¿qué es esto? No, pues esto es un vaso con agua. No, es partículas de arena condensadas con calor que sostienen átomos de H2O. No, es un río cortado en pedazos y multilados, atrapado en una mutación artística del mercado capitalista. ¿Sabes? O sea, es tipo, ¿qué narrativa le quieres inventar para darle sentido? Pero es para que haga sentido para ti. O sea, tiene muy poca injerencia sobre, aunque le digas, güey, objeto maligno del capitalismo, pues sigue siendo un pedazo de vidrio con agua. ¿Sabes? Sí. O sea, le creaste mucha narrativa, pero tuvo muy poca injerencia sobre lo que es realmente. Pero regresando a la pregunta, entonces, ¿crees tú que la selección natural tenga de cierta forma alguna inteligencia? ¿O nosotros ¿Qué es inteligencia, es Robert? que o sea, por ejemplo... ¿Te refieres a intencionalidad? Intencionalidad, más que... Mira, intencionalidad es esta idea de que tenga un diseño, de que tenga un objetivo. Eso es lo que voy. O sea, ¿crees que haya un diseño? Pues pudieras argumentar que el más básico es existir. Okay. O sea, el sublime, el único que no puedes quitar es que existe una intención de existir. O sea, porque si quisiera no existir, no existiría. Totalmente. Pero existe. Entonces, lo único que es como diseño sublime, esencial, es el existir. Está interesante esa idea, güey. Sí. O sea, bajo esa premisa, todo lo que vayamos a hacer lo debimos haber hecho porque está dentro de nuestro... Es que ahí de nuevo viene, porque, o sea, la intención, o sea, por ejemplo, mi filosofía favorita, o más bien la filosofía que para mí explica el mundo se llama materialismo histórico, ¿ok? O materialismo dialéctico, si lo quisieras ver así. Materialismo dialéctico quiere decir que el mundo de las ideas, o sea, la subjetividad, la interpretación, los conceptos, la política, la cultura, el arte, la estética, todo, o sea, todo el mundo de las ideas nace de un mundo físico. O sea, primero existe el mundo físico. O sea, primero nosotros éramos, ¿sabes? Homo erectus, cazando y agarrándonos a madrazos. Y del mundo físico surgieron las primeras ideas. De, oye, quiero dibujar a la vieja que me gusta en una pared. O tipo, quiero dibujar lobo que se comió a mi hermano. Entonces, o sea, pero pasó por lo que pudiste observar en el mundo físico, ¿ok? Claro. Esa noción del materialismo histórico es la materia da lugar a las superestructuras ideológicas. Entonces, todo el tiempo tú tienes que estar viendo cuáles son las condiciones físicas de las cosas y cómo esas condiciones físicas dan a luz o permiten la creación de el sentido, la existencia, el propósito, los valores, la cultura, la moral, la ética, la política, la arte, O sea, todo eso nace de un contexto material histórico. Sí. ¿Dónde está raro el tema de materialismo histórico? Que a fin de cuentas tú tendrías que acabar de entender... Perdón, no sé quién sea. Tú tendrías que acabar de entender esta noción de... para entender el mundo de las ideas, tú tienes que aprender el mundo físico. Entonces podrías decir, oye, IKEA tiene más impacto sobre nuestra vida que un político. Sí. ¿Sabes? Porque IKEA cambia físicamente el mundo con el que interactúas, güey. Literalmente. Cabrón, o sea, no podría estar físicamente en este cuarto si no fueran mesas de IKEA que cambiaron el lenguaje del diseño del mobiliario barato y tuvieron un impacto sobre el mundo físico, y eso modificó la manera en cómo la gente interactúa en los espacios, y eso cambió las dinámicas familiares, y eso creó el racismo. ¿Me explico? Totalmente. O sea, esa es la historia, esa es la lectura filosófica del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. Esto se pone raro cuando empieza la virtualidad, porque ahora lo virtual también constituye una noción de lo material que acaba creando superestructuras ideológicas. O sea, para recapitular un poco, eso que dices está interesante, y eso
por ejemplo, en el libro Sapiens lo hablan. Yahari o Harari, no sé cómo se llama. Harari, perdón, sí, Yuval Harari. Habla de la revolución cognitiva y se refiere a este momento de la historia en el que la genética dejó de determinar lo que iba a pasar, sino que simplemente ponía una cancha. Claro. Tú lo que estás diciendo es que la cancha, o sea, en esa cancha surgen las ideas. Claro. Y ahora en esa cancha que generan las ideas surge la virtualidad. Y es una idea que sustituye lo material. Entonces, desde lo material ahora tenemos que ver dos movimientos ahead. Más bien la pregunta es, ¿existe alguna diferencia? Porque vamos a suponer, o sea, siguiendo esta misma idea del materialismo dialéctico, es el mundo de las superestructuras, cultura, poesía, arte, filosofía, lo que sea, las ideas, la subjetividad, el sujeto en sí es algo idealista, ¿sabes? Es algo intangible, es algo no material. Nace de la interacción con el mundo material. Lo raro es, dices, no, ahora lo virtual está creando otras superestructuras, o más bien está teniendo un efecto sobre las superestructuras. Sí. Entonces, ¿lo digital continúa siendo material? ¿Sabes? O sea, sí. Y luego la pregunta es, ¿qué diferencia hace para el sujeto que se constituye de manera ideológica o de manera ideal en base a su interacción con lo material? ¿Qué diferencia hace si es lo material físico o lo material digital? Sí. O sea, porque vamos a suponer, yo crecí en una escuela y mi relación con el espacio físico, con la materia, con los maestros, con los niños, con el sonido de la campana, con el color de los uniformes, me constituye. ¿Okay? La pregunta es, un niño mañana que tiene puras clases virtuales y su maestra a lo mejor es una simulación en 3D, igual está constituido por la materia. Claro. Pero la materia es digital, entonces es intangible. Siguen siendo bits y bytes, ¿sabes? Sí. Pero es esa relación todavía del mundo que nos constituye y que da lugar al mundo de las ideas. Pero bueno, sí, siguen siendo bits y bytes, pero sigue habiendo materia porque esos bits y bytes producen una representación gráfica que se puede constituir como materia, ¿no? Ahí está el tema de la percepción. Ajá. Que es entonces, ¿qué es lo real? Es aquello que tú percibes, es aquello que tú defines como real. Pero si tú construyes algo también es real. O sea, si ¿digital? Digitalmente o físicamente. O sea, no tiene... Es como las impresiones 3D, güey. Que ahí está la diferencia por ejemplo, de que pues es una pregunta kantiana. O sea, que es ¿qué diferencia hay entre una simulación y el mundo real? Si tus sentidos recibieran exactamente el mismo estímulo... Que esa es la teoría de la simulación, claro. que es a donde... es a donde llega esta idea de que si la realidad es replicable, si llegamos a ese punto, pues probablemente... Ya lo es. Ya haya pasado suficiente tiempo para que ya lo sea y no estemos dentro de... Y me pusiste a pensar mucho con esta idea de o sea, somos los robots de los microbios. Aparte de eso, pero relacionándolo con lo que decía Harari en Sapiens, de que ahora nosotros, o sea, ahora la cultura simplemente sale de la cancha, o sea, de la cancha que determina nuestra genética. En ese, o sea, tomando esa misma metáfora, lo mismo puede pasar con simulaciones. O sea, tú al simular dos cosas que con exactamente las mismas circunstancias puedes cambiar el resultado. O sea, te puede dar una realidad completamente diferente en dos simulaciones que virtualmente parecen iguales. Claro. Incluso porque haya existido esa simulación previa, la nueva simulación cambia. Sí. Porque cambias ya las circunstancias que conforman. De manera retroactiva. Está cabrón, güey. Sí está bien complejo. La neta es que ese tema no se acaba. Deberías de leer sobre Object Oriented Ontology. Creo que te gustaría, güey. Hay dos filósofos importantes de Object Oriented Ontology. Primero, Bruno Latour, que es uno de mis filósofos favoritos ahorita, y el otro es Graham Herman. Los dos son unas bestias, un francés y un gringo, güey. Los dos están cañones. De hecho, Bruno Latour es Object Oriented Ontology y él es el que tiene ahorita la filosofía de Gaia. O sea, él dijo, a ver, Object Oriented Ontology quiere decir... Todo está conectado. Sí. El hecho de que nosotros no podamos entender la relación entre las variables no quiere decir que las variables sean independientes unas de otras. Simplemente no las podemos explicar, pero no hay variables independientes. Sí. O sea, de hecho, no hay relaciones independientes entre las variables. Eso es una fantasía, güey. O sea, eso es algo que te conviene a ti porque nada más así lo puedes explicar. Por simplicidad, sí. No tiene ningún puto sustento.